Eu son unha persona bastante activa, entonces pois fixen unha pequena empresa e aparte deso, cando tiña tempo, pois escribín algo. Tiño un libro escrito que algunha xente que o lee lle impresiona. Como empresario, pois levan vivindo na vida máis ou menos. E agora, pois, tuve a suerte de ter unha muller moi buena e 5 fillos, do cual estou moi contento. Mi interés por la bioética viene de la mano de mi interés por la medicina. Pues soy hijo de médico rural y siempre me ha gustado. A lo largo de mi carrera he visto que la relación del médico y el paciente tiene varias dimensiones. No es solo la dimensión física de biomédica, enfermedad, enfermo, sino que hay unos aspectos sociales, unos aspectos psicológicos, unos aspectos espirituales en los pacientes que debemos de respetar, escuchar y intentar comprender. Y yo creo que fundamentalmente la bioética y la ética asistencial está basada en la búsqueda del vínculo del ser humano, en el cuidarnos unos a otros, en el cuidado, en el amor, en muchas situaciones que nos atañen a la humanidad. Tú eres el presidente, ¿no?, del Comité de Ética Asistencial del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. ¿Nos puedes explicar cuál es el cometido de este comité que tú presides? Supuesto, después de agradeceros que me hayáis invitado. A mí me gusta comenzar a explicar los temas buscando un poquito el significado de cada palabra, ¿no? Entonces, comité hace referencia a un grupo de personas que representan a una institución o alguna estructura, ¿no? En este caso, es un comité que representa al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. La segunda palabra es la ética. ¿Y la ética qué es? ¿De qué se trata la ética? La ética nos ayuda a tomar decisiones de calidad, decisiones concretas en situaciones de incertidumbre en la asistencia sanitaria. Por eso es de ética asistencial. La ética nos abre un campo que nos permite tomar decisiones de calidad en estas situaciones de incertidumbre. Entonces, por eso se llama Comité de Ética Asistencial, entendiendo que es asistencia sanitaria. ¿Estos comités desde cuándo existen? Pues desde el año 2000. El decreto de creación de los comités es del año 2000. Una consulta puede venir desde el médico, la familia o el paciente ingresado, ¿es así? Sí, las personas o los grupos o los agentes que intervienen en la asistencia sanitaria son los pacientes, son los profesionales, son las instituciones, son las asociaciones, es la sociedad en general. Entonces sí, evidentemente, la consulta puede venir de la institución, por ejemplo, de la propia institución. De hecho, cuando saltó la pandemia del COVID, la gerencia de nuestro complejo hospitalario hizo una consulta al Comité de Ética Asistencial para ver una serie de cuestiones complejas que había que resolver. El paciente también puede hacer consultas al Comité de Ética Asistencial, no tanto en el momento que está ingresado o tal, o no son quejas, son consultas sobre cosas que pasaron durante su ingreso o necesidades que pueda tener que no sabe cómo acceder, o puede mandar consultas que a lo mejor no están bien dirigidas, y entonces en vez de estar dirigidas al Comité de Ética Asistencial, están dirigidas al servicio de calidad o al servicio de gestión de agendas. Y el profesional, en nuestra experiencia, es el que más consultas hace, porque es el que más veces se encuentra con esa toma de decisiones difícil, cargada de incertidumbre, y que no es capaz de ver cómo lo puede solucionar. Entonces, el profesional acude al Comité de Ética.
Pongo un ejemplo. Tenemos a Carmen, que es una señora mayor, 80 años podemos decir, que tiene un deterioro cognitivo, es decir, una demencia, y que dentro de sus patologías que va teniendo, deja de comer un día. Entonces, la persona que la cuida, que es la hija, llama al médico y le dice, mire, miña nai deixou de comer. Entonces, al médico se le plantea qué hacer. Dice, claro, puedo hacer dos cosas, o no hacer nada, o iniciar una implementación de medidas de soporte, que sería alimentación e hidratación enteral por sonda o por una PEG. Pero eso también le choca. Y también, por otro lado, a la familiar pues también piensa, bueno, pues mi madre en alguna comida o alguna vez que estuvimos de reunión familiar siempre dijo que, bueno, ella ha llegado el momento de que no pudiera decidir sobre sus cuestiones de salud, pues le gustaría que no hiciésemos ciertas cosas como esta, ¿no? Entonces, el médico está ahí entre uno u otro, como no puede tomar uno u otro, sino que hay que respetar los dos valores que se llaman, consulta al comité. El comité busca una solución que nosotros le llamamos un curso intermedio. ¿Y cuál es? Respetando ambas situaciones, intentamos buscar una solución que sea factible. ¿Qué solución es factible y cuál es más adecuada para ambas partes? Pues, por ejemplo, que asegurarle o que confíen en que su madre, en este caso, no va a tener síntomas, no va a sufrir, vamos a tener los síntomas controlados, asegurarle o confiarle una comunicación abierta y continua y, si fuese necesario, facilitarle un apoyo psicológico. Entonces, la angustia, la incertidumbre y toda esa carga que había negativa va disminuyendo y permitimos que Carmen tenga una muerte confortable. Perfecto, perfecto. Ya para terminar, ¿quién está implicado en este comité de ética? ¿Qué profesiones o qué colectivos? El comité es multidisciplinar. Es más, a día de hoy, lo acabamos de renovar esta mañana, somos 22 profesionales. Hay médicos, personal sanitario, de medicina, de enfermería, hay personal, hay juristas, hay psicólogos, hay lo que se llama el miembro lego, que es una persona que no tiene que ver con el sistema, que es una persona de la calle que viene y también cumple su función. Y entonces hay personal de todas las especialidades, tanto de las especialidades que tenemos en los hospitales como de atención primaria. Entonces intentamos que haya una proporción adecuada entre medicina, enfermería, las que son minoritarias pues habrá menos, evidentemente, por necesidades. Pero ¿qué permite eso? Ver una visión desde un prisma muy amplio. Entonces, cuantas más visiones haya, cuanto más cosas se vean, pues las soluciones o el empezar a abrir el espacio y ver la luz es mucho más fácil. Perfectamente, pues me parece un tema interesantísimo y de una gran importancia y de un gran apoyo para las personas como somos todos los pacientes y la gente que esté implicada en este tema. En el programa de hoy, y de una manera escueta, breve, que les llegue el mensaje, vamos a hacer una radiografía, en este caso, de la problemática, sin estigmatizar, de la inseguridad vial por parte de los conductores mayores. Tenemos que decir que el vehículo es un elemento principal en la vida, en este caso cotidiana, de las personas mayores, como ustedes, y sobre todo en los núcleos rurales. Es un elemento que lo hace muy necesario por esa expansión, en este caso, o extensión geográfica de nuestra comunidad, y en este caso también en la provincia de Orense. La salud de los años, en este caso, no perdonan, y vamos a hacer un poco un análisis de cuál es la problemática sobre la inseguridad vial por parte de las personas mayores. Una de las enfermedades que influye mucho en la conducción es la apnea del sueño. La segunda sería la demencia
la tercera, las enfermedades cardiovasculares. Y de una manera genérica, que podríamos decir de esa pérdida de las condiciones psicofísicas, es la pérdida auditiva y visual. En este caso podemos decir que ustedes, a lo largo de su trayectoria, podemos indicar que son conductores muy expertos, pero al mismo tiempo tenemos que decir cuáles son los problemas al volante, indicar entre ellos que ustedes no distinguen bien el color, en este caso, por ejemplo, de los semáforos, como peatones, incluso como conductores. No estiman adecuadamente las distancias por esa pérdida de las condiciones psicofísicas, es decir, auditivas, visuales, la movilidad. Ustedes tienen peor, en este caso, visión por culpa de muchas de las patologías que se producen a lo largo de la vida, en este caso también de las personas mayores. El carné sí que lo pierde y es causa, en este caso, sobre todo por los problemas de visión. En muchos casos se les reduce los plazos como están estipulados en el reglamento de conductores, pero cuando van ustedes a una revisión, en este caso a los centros psicotécnicos, uno de los problemas que más se agudizan son los problemas de visión. Otro que también influye es la pérdida auditiva, lo acabo de decir anteriormente. Esa merma de las condiciones psicofísicas tiene que ser, en este caso, un estado de alarma permanente por parte suya. A veces se pone en reflexión cuál es el límite para la conducción. Mi opinión personal, en este caso como técnico de educación vial, es que no debe haber límite para poder conducir. Lo que tiene que haber límite es en la responsabilidad de cada persona, en saber si está de una manera óptima, es decir, esas condiciones que hablaremos en otros programas sobre las condiciones psicofísicas, sobre el consumo, en este caso de medicamentos, de los fármacos, un simple, en este caso jarabe para la tos, puede influir. Y luego, para acabar, en el programa de hoy vamos a hacer una reflexión que nos hace una convecina de Portugal, que es que, en este caso, en las calles, en las avenidas, en las carreteras, no circulan máquinas, circulan vidas. Y acabaría diciendo lo que voy a repetir, y me van a poder escuchar ustedes a lo largo de los programas, es que los siniestros viales son totalmente evitables. Aquí un orensano que un buen día le dio por irse al mar, es una cosa curiosa, pero es así. Quiero decir, me hice marino mercante porque tenía una vocación marina, un poquito lanzada por mi padre, que él era muy aficionado a aquellos temas, y ahí me vi involucrado en el mar. El mar llegó un momento que lo de siempre, te casas, tienes una familia, y entonces esa separación cortó de que yo dejara el mar por los negocios en el cual estaba implicado mi suegro, y allí pasaron años, muchos años con el mundo empresarial, y en medio me metí en la política, pero todo esto con esas ansias que creo que tuve siempre, que fue mi intranquilidad. Quiero decir, y esperemos que esa intranquilidad no me lleve a mí también a hacer una cosa como el Trump, porque casi somos de la misma generación. Creo que tuviste varias facetas, varios trabajos, sí, además muy marcados, ¿no? Muy marcados y muy distintos entre sí. Muy distintos entre sí. Háblanos un poquito de ellos y sobre todo en cuál de ellos te encontraste como más a gusto, más realizado. Bueno, vamos a ver. Yo en cualquiera de ellos me encontré muy bien, ¿no? Lo que pasa que son temas muy diferentes. Yo empecé, una vez que salí de la universidad, empecé a trabajar en la Marina Mercante. Salí marino mercante, que estudié en La Coruña, y me puse a navegar. Navegué 11 años. Fue una experiencia pues, muy importante en mi vida, ¿no? A mí el mar me gustaba, me recorrí muchos países, me encontré en muchas situaciones buenas, malas. Tengo alguna anécdota que dentro de lo que me pasó en el mar, casualmente, parece que donde había cosas me encontraba yo. Yo recuerdo que estuve, lo que ahora, el follón que hay en Oriente Medio, estuve allí cuando fue la Guerra de los 6 días, tuvimos que ir allí a buscar petróleo, que era muy complicado porque había habido guerra, el canal de Suez estaba cerrado, tuvimos que dar la vuelta por África para ir allí y tal. Y después tuve otra cosa, la muerte de Franco me cogió navegando, me cogió en Argelia y nos detuvieron allí un poco, el barco estuvo parado allí porque tenía una bandera que no les parecía bien
Y después también, mira tú la casualidad, el 25 de mayo de los portugueses estaba en Lisboa con otro barco y había un follón por allí y tal. Bueno, lo demás es navegar, vivir aquella vida, y después me integré en la vida una vez que me casé. Mi suegro tenía unos negocios y me propuso pues integrarme en los negocios. Yo me lo pensé porque me costaba bastante dejar el mar, ¿no? Pero bueno, lo acepté. La vida del mar es como es una vida más solitaria, estar separado de la familia, de todo, y si te casas, pues de la mujer. Y entonces ahí emprendí una vida laboral que duró hasta la jubilación, en ese mundo del trabajo. En medio, por mis condiciones... O sea, mientras eras empresario fue... Fue cuando aterricé en la política, como otros que aterrizaron en la política. Yo había tenido un contacto muy importante con los catalanes en una compañía catalana. Y allí conocí a Roca y a Jordi Pujol, que ellos eran medios dueños de lo que yo estaba trabajando, ¿no? Entonces, bueno, aquella afinidad entre catalanes, un gallego y tal y cual, me llevó a que cuando me instalé aquí, en una reunión que tuve con la empresa Coren, y bueno, le debí de parecer un joven con mucha capacidad, hablándole del nacionalismo, de los catalanes y todo aquello que yo viví. Resulta que me propusieron meterme. Yo, cuando vine aquí, por afinidad, me había inscrito en el Partido Galeguista. Tenía amigos en el Partido Galeguista y yo estaba allí, pero no participaba en la política, así activa. Yo seguía trabajando en mi empresa y tal. Pero me animó a meterme en aquello y entonces llegamos a cabo aquella unión de los centristas que se habían deshecho con los galeguistas y montamos aquello que se llamaba Coalición Galega, en lo cual yo participé, donde estaba Peña, donde estaba Rivas, donde estaba una serie de personas que todos conocemos aquí en Orense. Y allí estuve unos años, llegamos a estar en la Xunta, echamos al albor en una moción de censura y tal, y bueno, uno andaba por ahí. Y fue otra vida, pero compartida con el trabajo. Quiero decir, aquello era un esfuerzo, la gente se cree que no, pero era un esfuerzo muy importante, porque muchas veces salías de una cosa y tú sabes que estuviste si estás en la política, pues a las 12 de la noche había, o a las 10 de la noche había que marchar a Santiago para decidir allí no sé qué, y te venías a las 5 de la mañana, que muchas veces sin arreglar nada, pero por lo menos los comités. Bueno, aquello desapareció, desapareció Coalición Galega. Yo esté un poquito más, unos añitos más trabajando así en el tema político, y después llegaron unos de Vigo, una candidatura independiente me llamó, y a mí me pusieron de candidato para la alcaldía de Vigo. Fue el último experimento político, ¿no? Aquí también estuve, también fui en las listas de José Luis López Iglesias, José Luis. Cuando fue alcalde. Sí, iba de quinto, de sexto, porque el amigo José Luis, me acuerdo, porque no me olvido, dijo que iba a sacar 7. Y entonces yo le dejé el puesto a Perla. Perla. Pero yo ya no llegué porque sacó 4. Sacó 4. Y yo fui muy bueno. Fuiste muy generoso. Y me quedé en la calle. Bueno. Y entonces, bueno, más o menos después de esto de la política, con esto de la candidatura de allí de Vigo, pues fue un trabajo inmenso, sabes lo que es un partido organizado grande, lo que tiene todos los... Para una candidatura independiente tienes que hacerlo todo. No tiene apoyo, no tiene esos apoyos todo, que tenéis claro. todos. Y allí discutí con otro Manuel Pérez, que era el Manuel candidato. Pérez era candidato del PP a la alcaldía de Se armó en Vigo, Vigo un follón porque había 2 Manueles Pérez. Claro. Claro, porque yo también soy Manuel Pérez. Sí. Evitaron el Elías, no pusieron el Elías y al día siguiente sale en La Voz de Galicia 2 Manueles Pérez. Allá viene Fraga, oye, en esto fue correntísimo porque se armó un follón, el Partido Popular se vino encima de la candidatura, pero vino el don Manuel Fraga y dijo, aquí todo el mundo tiene derecho, ya sabes cómo hablaba él, todo el mundo tiene derecho, y si se llama Manuel Pérez, pues se llama. Lo que hay que hacer es derrotarlo. Punto. Era contundente. Bueno, yo creo que el tramo político fue ese,
más o menos, esto duró unos 11 años, y la continuidad fue ya en plan de la empresa, ¿no? Era una empresa muy grande, llegamos a tener 3.000 trabajadores y tal, expandida, expandida por el país, no aquí solo en Galicia. ¿Y en qué te cambió? Porque fue una vida indudablemente muy activa. ¿En qué te cambió ahora el vivir la jubilación? ¿Notaste mucho ese cambio? Y una pregunta, ¿crees que la jubilación debe de hacerse a más años o a menos? ¿No se echa mucho de menos algunos profesionales el jubilarse a los 65, 66 claro, en plena... Porque claro, la vida cambió. Sí, yo fue más tarde, fue más tarde. Quiero decir, esto lo mío fue por una decisión ya de la propia empresa, tenía la edad y se decidió y a mí me sustituyó un cuñado. Entonces, claro, mi vida no es como esto de los 65 años, medio me fui y no me fui. Quiero decir, yo por la edad me jubilé, pero realmente quedé unido, tomo decisiones, estoy con los consejos, voy por allí y tal. Claro, no es como el que coge y pum, pum, se va. Y entonces esa etapa yo al principio no la llevaba bien. Claro, pero bueno, ahora sí estoy integrado en la jubilación, con mi gran afición, que son los deportes. Muy bien. Hacer deporte, hacer deporte y hacer deporte. Hoy en día solo juego al golf y corro algo por ahí y tal, pero es lo que hago. Y bueno, ya para terminar, sí. ¿Tú no crees que hoy la gente joven que valora más el ocio? Porque tú me estás hablando de que tuviste una actividad empresarial, una actividad política, es decir, que estabas ocupado absolutamente todo el día. ¿Y no crees que hoy la gente joven valora más el ocio, el tener tiempo libre, que el dedicar tanto tiempo al trabajo? Sí, vamos a ver, primero hay que alabar a los jóvenes, ¿no? Yo soy un hombre muy partidario de la juventud, tengo unas relaciones estupendas con ellos, ¿no? En el campo de golf hay una serie de jóvenes que quieren jugar siempre conmigo, me llaman el abuelo porque empiezo a ser el abuelo de allí y sin en cambio tenemos una gran relación, porque creo que quiero hablar su idioma sin pasarme, porque ellos son jóvenes, tienen otras inquietudes y yo las mías ya las he pasado y muchas. Yo si me metí en muchos follones es por mi espíritu de meterme. Nadie me obligó a meterme en la política, creí que podía aportar algo a la política, por eso me metí. Eran épocas después de la dictadura donde participé muy activamente en la política. Quiero decir, sí, y mientras navegué en años antes de que muriera Franco. Yo estuve en una compañía vasca donde nos empaquetaron 2 etarras en el barco. Tuvimos que pasar en Burdeos, tú fíjate si estaban apoyados aquella gente, que venía un barco que es muy complicado, un barco de 25.000 toneladas, nos hicieron entrar en Burdeos para que se bajaran, porque veníamos a Bilbao y si llegaban a Bilbao los cogían. Quiero decir, que hay una serie de cosas que uno vivió y otras que ya no se cuenta porque esto es limitado en el tiempo. Y entonces era compromiso, era meterse. A mí la política me costaba dinero, lo gastaba, no es que me diera nadie. Y andaba con mi coche, iba aquí, iba a la Rúa, iba al otro lado, aquí, al montar los comités, tú de eso sabes, montas un comité, montas el otro, iba ahí metido, pero llegaba y también tenía la empresa. Bueno, fue un esfuerzo muy importante, muy considerable, porque yo soy partidario de lo que decía muchas veces Vitorino, que hay que profesionalizarse un poco. La política, si quieres, está 100% metido en el ajo. Y hoy la política ha pasado a ser un oficio. Quiero decir, entonces veo esta nueva juventud que ocupa los cargos. Los del PP salen de FAES, todos ya vienen tal, nunca han hecho nada. Pero también le pasa a los socialistas, no vayas a creer. Pero ya es otro tipo de cosas. Es un cambio. Quiero decir, de cuidar el perro de la presidenta pasas a ser presidenta, pero no hay más de experiencia en la vida. No hay nada. Todos aquellos que participamos en aquellos años en la política, todos eran profesionales, que trabajaban. Roca trabajaba, el otro tal. Fraga, pues ya todos conocemos a Fraga. Pío Cabanillas, pues era Pío Cabanillas, era notario, el otro tal.
el amigo Rajoy, pues el amigo Rajoy. Es un placer escucharte porque tienes una actividad pues muy amplia y estaríamos hablando tiempo y tiempo, pero Sí, sí. claro, en televisión el tiempo es... tiene su... Y no me queda nada más que darte las gracias Yo a ti, y nada más. Bueno, si se aporta algo, se aporta algo, y ahora esperemos que esta juventud, que le llegan unos tiempos complicados, Complicadísimos. bueno, complicados, estamos en una época, aunque los está haciendo una persona mayor, es curioso, ¿no? Quiero decir, una persona que se cree uno, que al llegar a esas edades tienes más tranquilidad en ver las cosas, resulta que es más nervioso que uno de 20 años, y está armando un cacao, y esperemos que todos los que tenemos hijos, y yo ya tengo nietos, esperemos que esto se reconduzca un poco, aunque ya digo, creo que estamos en un momento de transformación. Eu nací en Zamora porque meus pais eran algo carrilanos, entonces nací en Zamora, criei-me en Asturias, e meus pais eran de Galicia, un era de Santa Cruz de Arbaldo e a miña nai era de Trasalba. Entonces, pois, cando tiño 9 anos quedei sen pai, e aos 13 anos tuve que empezar a traballar na construcción. Como empecé a traballar na construcción aos 13 anos, pois tuve un accidente e aos 13 anos e 2 meses caí no segundo piso e estuve en coma 5 días. Pois vin a recuperarme a traballar e aos 15 anos pois xa empezaba a traballar de albañil. Empecé a traballar e xa entonces xa traballaba como albañil. E cando se fixo a meter de Santa Cruz, pois traballaba de albañil e ganaba con 15 anos tanto como ganaba un peón que tiña 20 e tantos anos. Logo, pois, tiña uns amigos e empezamos a traballar por nosa conta, entre un amigo meu. Logo, collín e marcheime a... Cando cumprín 18 anos, fun a Suiza, estuve en Suiza, e ali en Suiza porque gustaba o boxeo, e ao salir de traballar iba a practicar boxeo. No ano seguinte fun para Barcelona, en Barcelona, pois nos 70, collín e fixe un combate de boxeo ali amateur, en Barcelona. Cando viñen, botei unha temporada e logo tuve que ir ao servizo militar a Ceuta. Cando viñen de Ceuta, montei a empresa e empecé a traballar por miña conta e máis ou menos foi bastante normal na vida. E agora, pois, normalmente, pois, teño unha edad de 75 anos. Cando fui para jubilarme, cando tiña 75, dixeronme, usted ainda está apto para traballar. Entón, preguntei hasta que edad tiña que traballar. E dixeronme, usted ten que traballar hasta o ano 3000. Entón, se tiño que traballar hasta 3000, aquí estou, hasta 3000, terei que estar.